estimado oyente. Estamos trayendo el mensaje de la palabra desde la Iglesia Cristo para las Naciones y continuaremos viendo pasajes en el libro de San Juan. En particular vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista. Antes de leer acerca de Juan el Bautista, quiero que recordemos la razón por la cual el libro de Juan fue escrito. Y lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Dijo el apóstol: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cada pasaje, cada oración, cada idea, cada pensamiento en este libro fue escrito para que la humanidad crea que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Ahora pasemos a Juan capítulo 1 y vemos desde el verso 1 hasta el 5 cómo Juan introduce a Cristo, lo introduce como el verbo hecho carne, lo introduce como la vida, lo introduce como la luz. Este evangelio es diferente a Mateo, Marcos y Lucas. En los otros evangelios vemos cómo Cristo, la historia de Cristo, el nacimiento de él, vemos a María, vemos a José, vemos a los pastores, vemos a los ángeles, pero aquí Juan introduce a Cristo como la palabra de Dios eterna que ha estado siempre con el Padre. Siempre ha estado, antes que todas las cosas fueran creadas, el Verbo ya estaba presente con el Padre. No solamente estaba presente con el Padre, sino también fue el que hizo todas las cosas juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Y ahora vamos al verso número 6. Después de haber introducido la deidad hasta el verso número 5, en el verso 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La lectura continúa en Juan capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Verso 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Cuán importante es pensar en esta frase que el Espíritu Santo nos ha dejado aquí en el verso 20. Dice que Juan confesó, no negó. Él siempre estaba confesando que el Salvador venía al mundo. Juan estaba proclamando a Cristo, aunque todavía no le había visto. Él proclamaba que Cristo iba a ser el Salvador del mundo. Y seguimos leyendo en el verso 21. Y le preguntaron: ¿quién pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis.
este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Cristo dijo acerca del Juan el Bautista en el libro de San Mateo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Hubo tantos profetas en el Antiguo Testamento, hubo tantos héroes, tantos personajes importantes, sin embargo, según Cristo, ninguno fue más grande que Juan el Bautista. Y la razón la vamos a ver al continuar leyendo. Capítulo 1 de San Juan, el verso número 29, Juan continúa diciendo: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y en Juan capítulo 3, verso 25, continuamos con el tema de Juan el Bautista. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Continuando en la idea de que Cristo dijo entonces que ninguno es más mayor, más importante que Juan el Bautista entre los nacidos de mujer. Y hay varios puntos que nos muestra, porque por supuesto en el verso número 20, donde nos dice que Juan confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Juan, a pesar que él no conocía a Cristo, no había tenido un encuentro con Jesucristo, pero en su ministerio él proclamaba que el Mesías venía y debíamos creer en él, teníamos que acudir a él para nuestra salvación eterna. Y hay otros versos que hablan de la manera que él seguía proclamando este mensaje. Él dijo en el verso número 15: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan conocía bien que Cristo siempre ha existido. Y en el verso 23 él proclama y dice: enderezad el camino del Señor. Eso era lo que él proclamaba. El Cristo viene y por lo tanto debemos enderezar el camino del Señor. Verso 27 dice: viene después de mí el que es antes de mí, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él entendía de la santidad de Cristo, de la gloria de Cristo, y él sabía que él era indigno de estar simplemente de desatar la correa del calzado del Señor.
Y en el verso 29, cuando él entendió que Cristo estaba presente, él proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay otro punto en el verso 30, vuelve a repetir nuevamente la misma frase: este es del que yo decía, después de mí viene un varón que es antes de mí. Esa era la predicación de este hombre. Proclamaba a Cristo que estaba viniendo. Y esto nos enseña a nosotros personalmente que tenemos que proclamar al Señor Jesús, porque como Juan lo entendía, Él es el único, es por Él que podemos tener un cambio eterno en nuestras vidas. Es cuando creemos en el Señor. Verso 31 dice: yo no le conocía. Verso 33, yo no le conocía. Pero en el verso 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan tuvo un encuentro con Cristo, y al tener ese encuentro con Cristo, él pudo proclamar, como dice el verso 33, he aquí el Cordero de Dios. Gloria a Dios que él pudo no solamente proclamar al Cristo que estaba por venir, sino que tuvo un encuentro con Cristo, y al tener ese encuentro con Cristo, recibió la revelación de que este verdaderamente es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Quiera que cada uno de nosotros tengamos esa revelación de que Cristo es el Dios eterno que vino a rescatarnos, que dio su vida por nosotros. ¿Qué más aprendemos de Juan? Juan, él sabía que él debía menguar, debía ser más pequeño, debía ensalzar a Cristo. Cristo debía ser ensalzado, porque después que él se fuera, solamente la respuesta iba a ser Cristo. Y esto nos enseña ahora en tiempos modernos de que no es nuestra personalidad, no es el sacerdote, no es el pastor, no es una iglesia, no es una organización, sino es proclamar, es confesar que Cristo es lo que la humanidad necesita. Que ese sea nuestro deseo, que nosotros menguemos, que nosotros nos achiquemos y que Cristo sea engrandecido, sea más y más exaltado en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos has traído a tu Hijo Jesús, Señor. Nos has dado vida a través de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo oramos.